de dos personas que han podido destacar en sus trayectorias como diplomáticas, pero también como mujeres. Yo soy Vania de la Vega Xiota y tengo el honor de presidir esta noble asociación que reúne a todos los mexicanos que hemos sido eh, becarios del Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología y Deportes del Gobierno de Japón. El 8 de marzo es un recordatorio a las sociedades de las tareas pendientes que tenemos con nuestras mujeres. Derechos humanos, igualdad de oportunidades, educación, empleo, entornos libres de violencia y ambientes seguros. Entre otros temas de una larga agenda que el día de hoy se han discutido en infinidad de lugares del mundo. Es un día para recordar las luchas cotidianas que las mujeres enfrentan, algunas por sí mismas, en un entorno que históricamente les ha sido hostil debido a estructuras patriarcales históricas, pero también esas luchas son a veces al lado de sus pares hombres, que también padecen de los mandatos de género. Es por medio de la sociedad en su conjunto que se desaprenderán esos roles y expectativas que nos permitirán habitar de una manera armoniosa a nosotras, nosotros y también a las siguientes generaciones. Hoy, la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón recibe a dos destacadas diplomáticas que, a pesar de los pisos pegajosos y las escaleras rotas, han podido romper el techo de cristal y ocupar lugares que tradicionalmente eran ocupados por hombres. Les doy la más cordial bienvenida a la excelentísima señora Melba Pría y a la excelentísima señora Yoshie Nakatani. Quiero también presentarles a las coordinadoras de asuntos de género de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, maestra Citlali López, que es egresada de posgrado de la Universidad de Kobe, académica de la Facultad de Negocios Internacionales y Global Management de la Universidad de Anáhuac, México, coordinadora de asuntos de género y relaciones institucionales de AMEG. Y también a Ana Argumedo, que reside en Japón, en la prefectura de Aichi, y cursa la maestría de estudios de áreas internacionales en la Universidad Nanzan. También es coordinadora de asuntos de género de AMEG. Bienvenidas a todas ustedes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar con ustedes conversando el día de hoy. Maestra Citlali López, adelante, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania, por promover hoy este tan interesante conversatorio. Voy a presentar ahora a nuestras distinguidas embajadoras y después daremos una explicación de cuál será la dinámica del día de hoy. La embajadora Melba Pría es actualmente embajadora de México en Japón desde junio del 2019. También la embajadora Pría fue embajadora de México en la India de abril del 2015 a mayo del 2018 y embajadora de México en Indonesia de 2007 a marzo de 2015. Nació en la Ciudad de México, tiene una licenciatura en sociología, dos maestrías en políticas públicas y estudios internacionales, un posgrado en seguridad nacional y estudios estratégicos. Ha estudiado tanto en México como en el extranjero, tiene varios libros y publicaciones a su nombre acerca de temas de diversidad y políticas públicas. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha trabajado en áreas que promueven la inclusión de diferentes actores en asuntos internacionales y como jefa del área de diplomacia pública fue responsable del desarrollo de las relaciones de la Secretaría con la sociedad civil en México y en el extranjero. Como directora general para comunidades mexicanas en el exterior, abordó asuntos relacionados con los derechos de nuestros connacionales en países de recepción y la política doméstica correspondiente. Como servidora pública, ha trabajado en los sectores público y privado por 40 años. Los principales temas de su trabajo son impulsar objetivos políticos y de desarrollo que se enfoquen y aborden asuntos relacionados con pobreza, identidad y tolerancia y comunidades marginalizadas y étnicamente diferenciadas. De 1998 al 2000 encabezó el Instituto Mexicano Indigenista y fue electiva vicepresidenta del Fondo de América Latina y el Caribe para los pueblos indígenas. En ambas capacidades trabajó para asegurar que las comunidades indígenas tuvieran acceso a la jurisdicción, los programas y los presupuestos del gobierno, así como a los fondos de cooperación internacional. También fue directora para delegación especial
en el estado de Chiapas de la Secretaría de Educación Pública, promoviendo programas interdisciplinarios para los niños indígenas del estado y su trabajo contribuyó a una mejora en los niveles de instrucción y a la implementación de programas especiales para la expansión de los servicios educativos en todo el estado. Asimismo, antes trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, planeando y ejecutando programas para beneficiar directamente a trabajadores en estados de pobreza, así como a la población marginalizada en áreas urbanas y semirurales. Muy bienvenida, embajadora Pría. Es un honor tenerla el Gracias. día de hoy y escuchar su valiosa experiencia. A continuación, les presentaré a la excelentísima embajadora Yoshie Nakatani Otsuka, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Japón en la República del Paraguay. La embajadora Nakatani es diplomática de carrera y viene desempeñando labores en distintos ámbitos, tanto como en el debate del comercio exterior con los Estados Unidos, política exterior hacia los países de América Latina, asistencia oficial para el desarrollo y asuntos de prensa en las reuniones de cumbre de los 7 países más industrializados, del G7. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, el MOFA, desde su inicio de carrera profesional en 1983. Es la primera representante femenina de la misión diplomática del Japón en el Paraguay. Su lazo con Paraguay empezó en 2005, cuando era encargada de Paraguay en el ministerio. Cabe destacar que coordinó la visita de altas autoridades de Japón a Paraguay para los eventos del 70º aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay. Asimismo, en la ocasión del 80º aniversario de la inmigración japonesa en 2016. Como ministra consejera, funcionaria diplomática con rango inmediato al embajador, cooperado con las comunidades Nikkei y contribuyó a la exitosa visita de la princesa Mako al Paraguay. Durante su permanencia de 2015 al 2018, aparte de supervisar la función integral de la embajada, dedicó a asistir a las empresas japonesas que apoyan al desarrollo de la economía paraguaya. Es madrina del equipo de las mujeres Nikkei de Paraguay. Aparte de ser funcionaria del ministerio, fue representante de la OCDE en Japón del 2009 al 2013. La señora embajadora tiene el gusto de compartir con Paraguay sus conocimientos sobre la OCDE. Su cargo más reciente en el ministerio fue de directora de la División de Pesca. La señora Nakatani fue responsable de las políticas del manejo del uso sostenible de los recursos marítimos, incluyendo ballenas, en cooperación con la comunidad global. Muy bienvenida, embajadora Nakatani. Es un honor también tenerla aquí el día de hoy. Gracias por amable introducción. Muchas gracias. Y bueno, sin mayor preámbulo, les explicaré brevemente la dinámica de nuestro conversatorio. Tendré el gusto de irles planteando preguntas. Tenemos 4 preguntas con opción a una quinta si es que tenemos tiempo. Y cada una de las embajadoras nos irán dando su respuesta. Tienen 3 minutos más o menos para que nos dé tiempo de poder completar las preguntas. Y al final de esta sesión, que será como unos 55 minutos, mi compañera Ana Argumedo les estará compartiendo preguntas que hay en general del público. Entonces, voy a iniciar a dar lectura a la primera pregunta y si nos hace el favor de contestarla primero en esta ocasión la embajadora Pría y vamos así sucesivamente, nos vamos turnando. Primera pregunta, embajadora Pría. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha marcado su carrera diplomática? Les cuento más bien cuál ha sido el trabajo que ha marcado mi carrera y también, por lo tanto, mi carrera diplomática. Porque yo soy una diplomática muy poco común que ha pasado de la vida diplomática a la vida del servicio público y luego del servicio público nuevamente a la digamos, de la Cancillería a los otros ministerios o secretarías y así. Creo que he tenido la suerte de poder servir a los mexicanos más pobres, a las comunidades indígenas, a los que no tienen trabajo, a los que no tienen carreteras, a los que no tienen caminos,
a tratar de mejorar las condiciones reales de la vida cotidiana. Y esto ha marcado sin duda el trabajo diplomático que también he tenido el placer de realizar. Y en el trabajo diplomático he tenido la suerte de estar en países muy emblemáticos, muy complejos y muy ricos. Entonces, mi primer destino fue Israel, un país que vive en guerra, que vive en muchas dicotomías y complejas realidades, un país multiétnico. Luego viví en Indonesia, el país musulmán más grande del mundo, pero que no tiene un gobierno musulmán, multiétnico también, muy, muy interesante. Luego viví en la India, eh, bueno, es el país multiétnico por excelencia. Y ahora vivo en este país maravilloso que todos los días nos sorprende, que se llama Japón. Entonces, lo que a uno lo marca es no solamente las misiones diplomáticas, sino la vida de los demás y el poder servir. Para los que somos servidores públicos, para la embajadora y para mí, nos despertamos y decimos, vamos a ir a trabajar, qué bien, qué bueno. Tenemos un trabajo muy diverso en donde todos los días los temas son distintos. Creo que ahí estaría mi reflexión. Muchas gracias, embajadora. Qué privilegio haber estado en tantos países y tan diversos. Ya tendremos oportunidad de hacerle más preguntas más adelante. Claro que sí. Daremos palabra ahora a la embajadora Ana Catania. Adelante, embajadora. Gracias. Y estoy totalmente de acuerdo con embajador Pría porque este trabajo de carrera diplomática no se aburre. Cada día algo distinto y sorprende y de aprender. Así que siempre yo digo a las jóvenes que están pensando qué carrera va a tomar, ¿por qué no diplomáticos? ¿No? Es porque no se puede abrirse. Quiero citar algunas como experiencias para compartir con ustedes. Una de las cosas que me ha marcado mi carrera, parece mentira porque yo también cumplo este año 40 años de carrera diplomática y yo siempre he sido en esa misma carrera, siempre del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero una excepción de estar en Oficina 12 de Tokio como representante. En una de cosas que década de 80 yo me he dedicado de disputas comerciales con Estados Unidos y aquel entonces yo me sentí que mi Ministerio de Relaciones Exteriores representa interés nacional, porque otros ministerios están muy ligados de algunos intereses, de alguna industria, de algunos como comunidad de grupos, y siempre Relaciones Exteriores conjunta coordina entre los ministerios y no puedo decir enfrentarse, pero como negociarse con otros países. Entonces me sentí muy orgullosa que Relaciones Exteriores, los ministerios de Relaciones Exteriores se representan, siempre protege y trabaja por el bien de los intereses nacionales. Y una de las cosas que me ha ligado México es que yo trabajé en la Embajada de Japón en México por casi 2 años como ministra consejera encargado de parte de economía. Entonces yo era como testigo de auge de inversión japonesas en México y estaba a gusto de apoyar toda la necesidad y hay algunos problemas. Entonces solicitar al gobierno mexicano algunas como asistencia, ayuda para resolver esos problemas, ¿no? Y México es segundo país que Japón ha tenido de tratado de asociación de comercio, así que es una como socio histórico y muy importante y era mi gusto de estar presente, de ser testigo de estos casos muy importantes. Y otra cosa muy destacado es la presencia de la comunidad Nikkei, descendientes japoneses. Era la primera vez que yo vi las actividades de esa comunidad en México y me ha impresionado mucho
cómo ha apreciado el pueblo mexicano y el gobierno mexicano, y aquí pasó también igual en Paraguay, y me sentí que sentirse orgullosa de ser japonés gracias a estas destacadas presencias de esta comunidad comunes coronas Nikkeis de descendientes japoneses, pero por otra parte, como diplomática, como representante del gobierno, me sentí que muy como responsable no perjudicar esta confianza o amistad de aprecio que han establecido estas comunidades japoneses. Sí, yo me paro aquí, esas son las cosas que bien marcado en mi carrera diplomática. Muchas gracias, embajadora. También muy interesante su participación y el tema de los Nikkeis, ciertamente. Pregunta número 2. Y en esta ocasión le voy a pedir que la conteste primero la embajadora Nakatani y después la embajadora Melba Pría. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante que haya más mujeres diplomáticas de alto rango en la arena internacional? Sí. Alto rango significa tener poder de decisión. Y para tener poder de decisión, eso es muy importante porque punto de vista femenina significa que dar varios distintos puntos de vista y esto introduce a mejor decisión. Y como política doméstica y política exterior es como dos caras de moneda, ¿no? Está bien ligado. Entonces, en la sociedad, la mitad son mujeres. En la política exterior también tiene que representación bien de porcentaje de punto de vista femeninas. Y yo creo que embajador Pría también estará de acuerdo porque el objetivo final de la diplomacia es no causar la guerra, mantener a buena amistad y confianza y de lazos. Entonces, científicamente ya está probado que el cerebro de las mujeres está como destinado a proteger las vidas. Entonces, yo creo, estoy convencida que las mujeres tienen más tendencia por el bien de la paz y trabaja por la paz para proteger la vida, la familia y la vida de los niños. Es un poco curioso que, como ustedes son jóvenes, tal vez no se recuerda, pero primer ministro de Reino Unido, Margaret Thatcher, siendo primera ministra de Inglaterra, ella declaró la guerra. Así que está un poco contradictorio que yo digo ahora, pero así pasa. Ella criticó que los hombres no tienen coraje de enfrentarse de este problema, ¿no? Pero estoy convencida que las mujeres son más aptos para la diplomacia. Y hay un dicho se dice con frecuencia que, no sé, ustedes se recuerdan de Lehman Shock, de caída muy brusca de la economía de compañía de Lehman Brothers. Entonces hay muchos que dicen que si esa compañía fuera Lehman Brothers and Sisters, no son de hermanos sino de hermanas, no habría fracasado. Eso quiere decir que punto de vista femenina ayuda a tomar la mejor decisión. Gracias. Muchas gracias, embajadora Nakatani. Seguimos ahora con la embajadora Pría. Déjenme complementar lo que dijo Nakatani-san, que es el tema de la paz. Tenemos un dato del Council of Foreign Relations que entre 1992 y el 2019, o sea, digamos 30 años, un poquito menos, solo el 13% de las negociaciones de paz fueron, digamos, lideradas por mujeres. Entonces, 7 de cada 10 no tienen mujeres en las negociaciones. Sin embargo, aunque solo tengan negociadoras 3 de cada 10, cuando las mujeres se sientan a la mesa de negociación, la paz es más duradera, porque no tenemos prisa para alcanzar la paz si no es una paz duradera. Entonces, creo que es muy interesante que
los procesos de paz están mejor implementados cuando son liderados por mujeres. Cuando las mujeres, cuando hay igualdad de género, además, no solamente liderado de mujeres, hay menos conflicto entre los estados. Hay una, a mí no me gusta decir esto del soft power, porque creo que las mujeres son tan fuertes como cualquier otro ser humano, ¿no? Pero más mujeres en todas las áreas de la diplomacia son necesarias en la diplomacia pública, en la diplomacia económica. Nakatani-san ha sido una líder de la diplomacia económica. Somos mujeres, las mujeres miran más los detalles. Entonces somos capaces de ver el bosque, pero también somos capaces de cuidar cada árbol y de saber que cada árbol hace que el otro crezca mejor. Entonces, ahí es muy importante. En el 2022, Naciones Unidas adoptó una resolución para conmemorar el 24 de junio como el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia. No es gratuito ese hecho, sino es la necesidad de que el porcentaje de mujeres en la diplomacia crezca. Y luego pasa una cosa que seguramente en la siguiente pregunta vamos a hablar más sobre esto. Casi todos los servicios diplomáticos estamos recibiendo el mismo número de mujeres cuando entran. 50-50, 52-48, pero a veces recibimos inclusive más mujeres que hombres. Pero no todas las mujeres llegan a ser embajadoras. Entonces, es importante tener a las mujeres en todos los niveles de la carrera. En la Embajada de México en Japón hemos hecho un esfuerzo para que más mujeres vengan a la embajada. Y tratar de empezar desde ahí, que seamos más o menos paritario el número de hombres y mujeres. El porcentaje de mujeres embajadoras a nivel global crece muy lentamente. En el 2018 teníamos 16% de mujeres embajadoras en todo el mundo. En el 2022 apenas 22%. Sin embargo, en 4 años creció el 6%, no está mal. Pero es importante que la paridad se dé no solamente en los ministerios, así como en general, sino se den las misiones para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades de representar a nuestros países. Los únicos países que han alcanzado la paridad de hombres y mujeres como embajadoras, no como diplomáticas, son Canadá, Suecia, Noruega y el Reino Unido. Entonces, las mujeres, insisto, vemos cosas que los hombres no ven. También los hombres ven cosas que las mujeres no vemos. Pero generalmente somos mucho más detallistas y tenemos la suficiente paciencia como para no terminar las negociaciones por terminar las negociaciones, sino terminar las negociaciones cuando todos los que estamos sentados a la mesa estamos satisfechos de que ganamos. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, embajadora Pría. Sí, de ahí lo importante, y lo comentaba Vania, Ana, lo comentábamos Vania, Ana y yo, de la importancia de este conversatorio, de por qué es tan necesario que haya más mujeres en la diplomacia, y ustedes nos están dando esa explicación. ¿Qué es lo que se necesita en las diferentes misiones diplomáticas? Como decía la embajadora Nakatani y también la embajadora Pría, de alto rango, que tengan poder de decisión. Seguimos a la siguiente pregunta y ahora le pedimos a la embajadora Melba Pría que nos haga el favor de contestar. En su experiencia, ¿cómo definiría la participación de las mujeres en el servicio exterior mexicano y el servicio exterior japonés? Nuevamente es importante que nos refiramos a un ámbito un poco más amplio, porque solo teniendo el contexto más amplio podemos tener la explicación de qué pasa en nuestros servicios exteriores. O sea, el servicio exterior es un reflejo de lo que sucede en el país. En México, en el gabinete mexicano hay 37% de mujeres, mientras que en el gabinete japonés hay 10%. En la Cámara Baja, en México, y tenemos un parlamento muy, muy parecido en números. En la Cámara Baja hay 50% de mujeres en México, 10% de mujeres en Japón. En la Cámara Alta tenemos 49% de mujeres en México, 25% de mujeres en Japón.
En la Suprema Corte, 36% de mujeres en México, 13% en Japón. Los jueces a nivel local, 40% en México, 23%. Y así puedo seguir. En los ministerios, por ejemplo, en nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, los viceministros en México son 50%. Los viceministros en MOFA es una sola persona, que es el 13% de los viceministros. Las jefas de misión en México somos el 30%, mientras que en Japón son 50%. Entonces, hay mucho por hacer en ambos servicios exteriores, porque por razones diferentes, por cómo todos llegamos a donde tenemos que llegar, la posibilidad de llegar es diferente, pero la posibilidad de llegar también tiene sus muchas complicaciones. Y a veces las mujeres pagamos el costo de llegar a ser embajadoras con otras características que los hombres no llegan. Por ejemplo, son más las mujeres embajadoras que viven solas que los hombres embajadores que viven solos. Por las razones que quieran, y ahorita no viene al caso de definirlo. Si son solteras o no son solteras, si son divorciadas o no son divorciadas, si son viudas o no son viudas, pero somos más las mujeres embajadoras que vivimos solas que los hombres embajadores que viven solos. No solamente es el 30% que somos en el caso de México o el 5% que son en Japón, sino las condiciones en las que las mujeres tenemos que vivir o vivimos porque decidimos seguir esta carrera, que no es igual que yo llegar a ser el número uno en una empresa y estar en un cierto lugar o un mismo lugar todo el tiempo. La embajadora como yo hemos vivido en ya ni sabemos cuántos innumerables países, y eso tiene un costo para la familia, pero sobre todo tiene un costo para la pareja. Entonces, no solamente es la participación de las mujeres en los servicios exteriores, nuevamente el servicio exterior japonés y el servicio exterior mexicano han logrado la paridad cuando las jóvenes entran, pero no hemos logrado la paridad a la muy honorable representación de la embajadora Nakatani, teniendo 40 años de servicio exterior y yo también, ya no quiero decir, 45 años de servicio exterior. Entonces, esa es la realidad de los servicios exteriores del mundo. Refleja lo que somos en algunas cosas y le agrega la realidad de que nuestra carrera no se da en un solo lugar. Yo no soy funcionaria, empleada, directiva, como nos quieran llamar, porque finalmente somos servidores públicos, en una sola secretaría y ahí estoy, sino le agregas este adicional que significa el servicio exterior, sea donde sea que está. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, embajadora Pría. Ahora le pedimos a la embajadora Nakatani que nos comparta su respuesta. Gracias, embajadora Puria, por explicar la comparación Japón y México. Y al principio nosotras decimos que trabajo de carrera diplomática de servir al Ministerio de Relaciones Exteriores no es nada aburrido, pero por otra parte, como dijo la embajadora, es mucho desafío y por una parte sacrificio a la vida privada, ¿no? Pero yo, es la segunda vez que me han mandado aquí a Paraguay y primera vez yo vine también sola de México. Y en México yo vivía con mi segunda hija, así que no sola, pero de ahí ella volvió a Japón y yo bajé al sur. Y al principio yo me sentía muy libre porque no tengo que preparar la cena para mi hija y como ver el reloj que ahora tengo que apurarme, tengo que volver a hacer esas cosas. Entonces, al principio yo no me sentí, ¿por qué soy tan relajada, me siento libre? Como si fuera yo tengo alas de volar, porque ya no tiene como responsabilidad familiar. Pero también es un poco como extraña, ¿no? A la familia de vivir sola y comer sola algunas veces.
Y como, de hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón es de porcentaje de las mujeres más alto entre los como 10 ministerios que tiene, emplea cada año más de 100 nuevos funcionarios. Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón es número uno, casi 60% de los nuevos egresados, nuevos funcionarios, son más de 60 son femeninas. Entonces yo puedo decir que soy optimista. Primero, que vienen más jóvenes, a pesar de todo desafío que enfrenta de vivir afuera, vivir en los países extranjeros. Hay países avanzados y hay países desarrollados, tienen mucha dificultad de vivir, como de agua, de electricidad o algunos desastres. Pero yo me anima mucho que estas jóvenes optan por trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ya el gobierno y el ministerio está consciente de la necesidad de tener más presentación femenina, entonces está tomando algunas medidas para apoyar a los diplomáticos cuando tienen que salir al extranjero, de estas niñeras, de la vida, como seguir con dos vías de vida privada y también de carrera. Entonces, agradecemos mucho que apenas empezamos de este tipo de medidas, pero estamos encaminando. Y quiero destacar dos cosas como representantes de femenina japonesa. Hay dos representantes japonesas en ONU, Naciones Unidas, de alto rango, de rango de secretaria general adjunto. Una es señora Izumi Nakamitsu, encargado de desarmamento, y otra es Mami Mizutori. Ella es por casualidad de misma promoción mío. Ella era carrera de diplomática y es encargada de representante especial de secretario general, encargado de reducción de riesgo de desastres. Estos dos temas muy duros, muy serios, pero está encargada orgullosamente dos femeninas japonesas. Gracias. Sí, embajadora Pría, adelante. Yo quisiera agregar un elemento que luego se nos olvida, y esto es las esposas de los diplomáticos. Las esposas de los diplomáticos, como nosotras, no tienen un cargo como nosotras, no vienen a trabajar a la embajada. Sin embargo, muchas de ellas dejan sus carreras y dejan su vida y jalonean a la familia, a los hijos, para esta carrera diplomática. Entonces, en la participación de las mujeres en el servicio exterior, mexicano, japonés o el que quieran, también existen las esposas de los funcionarios. Las esposas de los funcionarios muchas veces asumen tareas diplomáticas, asumen tareas de representación del país, y yo siempre que puedo las incluyo en esta conversación, porque las esposas de los diplomáticos también de alguna manera tienen esta representación diplomática. Nosotros y nosotras regresamos a nuestro trabajo y no importa si de Japón me mandan a Paraguay o la embajadora de Paraguay la mandan a Ghana, ella al día siguiente, como yo, vuelvo a ir a trabajar y mi vida vuelve a ser normal. Pero las esposas de los colegas son las que de alguna manera tienen que hacer lo que nosotros hacemos en nuestro doble turno, hacer las labores de que la familia funcione. Y ese es también importante, que se reconozca el trabajo de las mujeres que, si bien no son diplomáticas de carrera, caminan junto a nuestros compañeros hombres en esto que se llama la representación diplomática.
Muchas gracias, embajadora. Muy valioso lo que nos acaba de comentar y también la embajadora Nakatani. Y bueno, valiosísimo lo que acaban de platicar las dos embajadoras, lo que implica en general ser un servidor de un país en el exterior y además el reto extraordinario de ser mujer. Muy interesante. Paso a la siguiente pregunta. Esta es ya es la cuarta pregunta y le vamos a pedir amablemente a la embajadora Nakatani que nos dé su respuesta. ¿Habría retos en común para las mujeres embajadoras en América Latina y en Asia? Sí, ok. No sé si habrá retos en común, pero como conversando con la embajadora Priya y conversando con ustedes, podríamos encontrar si hay algo común o no común, ¿no? Y como yo dije al principio, sobre todo en la región América Latina, de simpatía hacia Japón es muy fuerte, gracias a la presencia de comunidad Nikkei, de descendientes japoneses. Entonces, que sea embajador o embajadora, eso ayuda mucho para nuestra función día a día y bien recibido. Entonces, eso no es el reto. Y tal vez yo pienso de ser embajadora, por ser todavía de bichos raros, muy pequeño porcentaje. Entonces, en la reunión del cuerpo diplomático se nota, hay mujeres. Entonces, muy fácil como, por ejemplo, los primeros días ya se nota, está embajadora de Japón, está embajadora de México en el cuerpo diplomático. Entonces, ellos, del público, no hace falta recordar mi nombre, solo ellos llaman, embajadora, embajadora, muy fácil. Y también muy fácil para mí, para como me reciben, pero por otra parte no hay vida privada porque todo me conoce. No puedo caminar con camisa muy sucia o sin maquillaje de esas cosas, pero también hay méritos. Y como dijo embajadora Priya, el rol de las esposas de diplomáticos y funcionarios es muy importante. Entonces, por suerte, siendo la embajadora, yo puedo entrar en las redes de las esposas también. Entonces, esto expande mis experiencias, mis conocimientos y mi trabajo. Entonces, aunque yo me han pagado solo un sueldo para ser embajadora y a veces tengo que cubrir dos funciones de reunión de las damas, pero eso gusto y me ayuda mucho de esas redes. Entonces, permítame volviendo un poco de tercera pregunta. Yo dije que hay muchas jóvenes aspira a entrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero todavía carece de altos rangos. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué tenemos que hacer para que más mujeres alcanzan estos rangos altos? Yo creo que como la embajadora Priya, y yo no puedo decir, pero humildemente podríamos ser como modelo de role model, aunque sea de buena o mala, para ver algunos ejemplos. Y también networking, muy importante, de escuchar toda esa experiencia como en esta reunión como en japonés dice senpai, de seniors, que han caminado un poco antes de los jóvenes. Yo creo que las mujeres tienen mucho como habilidad de hacer networking, de como en japonés dice Joshikai, reunión de las chicas, charlas, meriendas, le encanta. Entonces, estos networking ayuda mucho para cambiar, para como conocer experiencias de conocimientos, de esas cosas. Y por el momento, yo diría que se necesita tipo de acciones afirmativas, por poner cuota de algunos rangos. Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores ponemos como cuota, por lo menos, de los que ascienden nuevos cargos, por ejemplo, de
funcionaria a ocuparse el cargo de jefe de la división o director de la división. Procura ser, dentro de estos nuevos promocionados, tiene que ser por lo menos 35%, tiene que ser femenina. Esas es de medidas que está tomando el ministerio. Gracias. Muchas gracias, embajadora Nakatani. Ahora le damos la palabra a la embajadora Pría. Déjenme hablar un poquito de la política exterior feminista que hay en México. En enero del 2020, México adoptó formalmente el tema de una política exterior feminista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, además de que somos el primer país del, digamos, lo que se llamaría el sur global, yo siempre tengo un problema con esa definición, pero bueno, el sur global que adoptó esto, se reconoce en los que hacen esos estudios que tanto Suecia como México son, digamos, las políticas exteriores más feministas o más efectivas. ¿Y qué quiere decir la política exterior feminista? La embajadora y yo y nuestros colegas varones vamos a los foros internacionales, hablamos de la violencia de las mujeres, de la diferencia de las mujeres, la necesidad de la igualdad, pero en nuestra casa, en nuestros ministerios, a veces hay disparidad en la realidad en la que vivimos. En el mundo hay disparidad. Entonces, la política exterior feminista lo que pretende es que la agenda feminista no solamente sea al exterior, sino al interior. Entonces, una Secretaría de Relaciones Exteriores paritaria, una Secretaría de Relaciones Exteriores libre de violencia para todos y todas, una igualdad que se vea y digamos, una política feminista interseccional en todo lo que es la Cancillería. Entonces, esto ha hecho que todos, hombres y mujeres, estemos atentos al tema de la violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres no solamente es que alguien me levante la mano y me llegue a dar un golpe, sino un comentario de mi jefe, una falta de promoción para una colega mujer. Todos tomamos cursos sobre el hecho de la igualdad y de la diferenciación y de la violencia. Las violencias contra las mujeres están muy internalizadas y ya no los vemos. Y les voy a contar un hecho que me fue muy interesante. Yo soy consejera de las mujeres en la Cancillería, soy esto, soy el otro, soy lo de más allá. Y estaba tomando uno de los cursos que tomaba, en este caso especial para mujeres de cierto rango en la Cancillería. Y yo hice el comentario que de pronto yo le decía a varios de mis compañeros, hola muñeco, ¿cómo estás? Y se me vino el mundo encima. Y yo estaba muy sorprendida porque lo que me dijeron es, ¿cuál sería la reacción tuya si un embajador varón te dijera a ti muñeca? Y entonces en ese momento me di cuenta que yo misma estaba objetivizando a mis compañeros por el simple hecho de llamarlos muñeco. Y que una expresión que parecía cariñosa, en realidad era una expresión objetivizante. Si quieren, ya se pone uno... Entonces no tuve que ir, pero fui con mis compañeros a decirles, les pido una disculpa, en fin, ¿no? Uno de ellos regresó conmigo ya solo y dijo, embajador, a mí nunca nadie me ha dicho muñeco, usted sígame diciendo muñeco. Pero lo que quiero decir es, expresiones que parecían amables, no lo son. Y cuando un varón nos dice a las mujeres muñeca, uno reacciona, ¿no? Pero lo mismo sucede cuando una mujer embajadora le dice muñeco. La embajadora puso un punto importante que es también, es muy bueno para el ego que a la embajadora digan que es la primera embajadora de Japón en Paraguay, como lo es para mí ser la primera embajadora de México en Japón. Pero el ego solo dura 10 minutos. Entonces, nosotros tenemos que normalizar el hecho de que las mujeres estamos al frente de una misión.
Y cuando se normalice, dejamos de ser los bichos raros. Somos los bichos raros, efectivamente. Entonces, la embajadora que usa flores en el pelo, la embajadora que se viste de colores, la embajadora que... O sea, las mujeres siempre tenemos esta lucha de soy suficientemente femenina o no soy suficientemente femenina. Yo no tengo el problema de maquillarme porque no me maquillo, pero estas cosas que le generan tensión por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, si esto es un tema específico entre Asia y América Latina, no lo sé, pero sí es un continuo que sucede, yo diría que con casi todas las embajadoras mujeres en el mundo. En Japón tenemos una red de mujeres embajadoras, trabajamos con funcionarias de los diferentes ministerios, somos mentoras de esas cosas y necesariamente muchas de las embajadoras sin querer somos role models, ¿no? O sea, somos modelos para la siguiente generación. Yo no sé si ustedes han hecho este mismo conversatorio con los embajadores varones, pero obviamente no. Seguimos siendo, a pesar de que somos la mitad del mundo, seguimos siendo una minoría, porque la realidad de las mujeres en el servicio exterior y la realidad de las mujeres en lugares de poder, de decisión, de definición de política pública, seguimos siendo menos de las que deberíamos de ser. Entonces, no sé si ese es un común de Asia y de América Latina en particular, pero bueno, las mujeres en América Latina pareciera que tenemos más participación que las mujeres en Japón, pero independientemente de eso, la realidad está, pero lejos de ser una realidad conveniente. Y recordar que el Día Internacional de la Mujer no es para festejar a las mujeres, sino es para visibilizar que no importa que seamos embajadores y embajadoras, seguimos siendo las bichas raras en un ámbito fascinante que es la política exterior y representar a nuestros países en el exterior. Es un gran honor para cualquiera que representa a su país. Es un trabajo fantástico, pero seguimos siendo una minoría, aunque en México seamos 30 y en Japón sean 5. Las mexicanas tenemos que empujar a las japonesas y las japonesas nos empujan todos los días a representar más a las mujeres en la política exterior, ¿no? Hasta ahí. Muchísimas gracias, embajadora Pría y embajadora Nakatani, por compartir con nosotros sus valiosas experiencias. Y sí, sin duda, por ser referente, las dos. Como internacionalista, yo me acuerdo de aquella época en la que tenía uno que empezar a decidir hacia dónde dirigir la carrera, y obviamente la de diplomática en mi mente no estuvo. No teníamos referentes como ustedes. Entonces, gracias por abrir camino y sí por normalizar lo que todavía hoy en día pues hay un gran camino que recorrer. No sé si nos dé tiempo de otra pregunta de las dirigidas o ya nos damos a las del público. Vania, son 5:57. Yo creo que... Sí, nada más hay una pregunta que Jimena no la puso visible para todos. Si quieren, la puedo leer. Pero igual, mientras solamente sea una, además yo tengo otra. Si quieren, en lo que las recabamos en el chat, podemos hacer una pregunta más por parte de las moderadoras. Ok, entonces la adicional la incluimos. Bien, entonces, pues bueno, le pedimos a la embajadora Pría si nos hace el favor de contestarla primero. Y ¿de qué forma han visto que las mujeres diplomáticas llevan los asuntos de diferente forma a los hombres, además de la cuestión que ya nos comentaban de la paz? Adelante, embajadora Pría. Sin duda, el trabajo de las mujeres se complementa con el trabajo de los hombres en el servicio exterior. Cuando estamos fuera de nuestros países, tenemos que hacer acopio de todos los recursos que tengamos. Pero este tema de los detalles, más allá de la paz, en cosas tan obvias como la administración de una embajada, en cosas tan obvias como el mantenimiento de una embajada,
en cosas tan obvias como que todo mundo esté bien, en cosas tan obvias como llega el menaje de un compañero o de una compañera, darles el suficiente espacio para que se instalen como deben de instalarse y para que regresen ya habiendo instalado su casa, su familia, lo que cada quien tenga. O sea, las mujeres por naturaleza somos carers, somos cuidadoras, somos atentas. No quiero decir que los hombres no lo sean, pero es una característica que las mujeres tenemos ni siquiera por encima de los hombres, diferente que los hombres. Entonces esto se multiplica cuando uno tiene en su trabajo o en su ámbito una embajada en donde todos vivimos fuera. Entonces las condiciones de vivir fuera, cuando la embajadora o cuando yo somos directoras generales en nuestro ministerio, las condiciones son distintas que cuando somos embajadoras fuera de nuestro país, porque ahí la pandemia fue fundamental. En nuestra embajada nos dimos cuenta que habíamos muchos solteros o solos, no todos solteros, pero andaban las esposas o los esposos en otro lugar, entonces estábamos solos. Entonces, no solamente cuidar la parte sanitaria, sino cuidar la parte mental de hombres y mujeres en nuestra embajada, cuidar la parte mental de nuestras comunidades, que la gente no se sintiera aislada, que la gente no se sintiera en peligro. Esas cosas las hacemos mejor las mujeres. Gracias, embajadora Priya. Adelante, embajadora Nakatani, y después, Vania, ¿tú tienes una pregunta? Sí, estoy Adelante. totalmente de acuerdo de las mujeres tienen otro punto de vista y de cuidar. Aunque no sea la madre, pero de como hermana mayor, siempre tiene como mentalidad de cuidar. Entonces, aunque sea en la compañía o en la embajada, para jefes o jefas, es una familia para cuidarse. Entonces, esto da un punto de vista más de diversión. Y yo quiero destacar que estamos hablando de paridad de género, pero eso no para derechos humanos por el bien de las mujeres, no. De tener una sociedad más igual es por el bien de todo el mundo, a los varones también. Y en Japón es algo muy peculiar, está mejorando, pero antes los hombres dedican muchas más horas en las empresas, en las oficinas. Entonces, con el ola de aumentar la participación del porcentaje de mujeres, entonces las madres no pueden dedicar más tiempo como hombres, como locos, estar hasta como 8 o 9 de la noche, dejar a sus niños con hambre. Entonces está cambiando un poco, estar menos horas en la oficina. Entonces esto beneficia también a los hombres, no solamente a las mujeres. Este cambio de la sociedad beneficia a toda la sociedad. Ese punto es muy importante. No estamos hablando por el bien o por el derecho de las mujeres, sino para la vida más feliz, más humana y más próspera, con paridad de derechos, de oportunidad de las mujeres. Muchas gracias también, embajadora Nakatani. Y sí, qué interesante lo que están comentando, de los cuidados, que en general somos cuidadoras, y de cómo esta equidad pues se define como en las dimensiones culturales hacia Hofstede, hacia sociedades más femeninas, más hacia el cuidado y de equilibrio en la armonía en la vida. Muy bien. Vania, si quieren, aquí pues terminamos las preguntas que teníamos ya preparadas y pasamos a las preguntas que el público en general nos quiera hacer. Y aquí, Ana Argumedo, invitamos a nuestra compañera Ana Argumedo para que dirija estas preguntas. Muchísimas gracias, embajadora Priya y embajadora Nakatani. Aquí las escucho.
Gracias. Un honor. Muchas gracias por sus comentarios, por sus historias de vida, embajadora Yoshie Nakatani, embajadora Melba Pría. Para mí es un gusto comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Vania tiene la mano levantada, le daré primero la mano a ella y comenzaré a leer las preguntas y respuestas. Adelante, Vania. Gracias, Ana, y muchas gracias a las embajadoras Pría y Nakatani por sensibilizarnos de lo que es las historias de vida de las embajadoras. Yo me quedo con muchas ideas. Probablemente una muy importante es el trabajo invisible que implican las actividades de cuidado en varios sentidos. Por supuesto, el que está posiblemente menos invisibilizado o por lo menos más debatido en foros feministas es el trabajo no remunerado, pero yo ahorita quiero hacer referencia al trabajo sí remunerado y a la vez invisibilizado, porque ustedes hacen una descripción muy interesante de cómo en tanto que las mujeres, pues generacionalmente somos cuidadoras, tenemos cierta sensibilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo cuando implica un cuidado. Yo puedo hablar desde mi trinchera. Durante la pandemia fue evidente que las profesoras teníamos una sensibilidad más grande para cuestiones que tenían que ver con el cuidado y que impactaban en el desempeño de los alumnos. Porque entonces siempre hay, en todas las generaciones, antes y después de la pandemia, alumnos que tienen problemas familiares, emocionales, y entonces se acercan a las maestras y generalmente son ellas, las maestras mujeres, las que pues escuchan, las que dan opciones diferentes, ¿no? Para que el alumno pueda cumplir las metas de la materia y al mismo tiempo solucionar o atender sus problemas personales. Y entonces, lo que nos dicen las feministas es que cuando es un alumno o dos por generación, es un trabajo adicional, pero no es significativo, porque es un correo electrónico, es una plática al final de la clase. Pero en pandemia, cuando todo el mundo tiene problemas personales, económicos, familiares, emocionales, entonces la carga de trabajo se duplica y se multiplica. Y entonces, bueno, esto no pretendo dar una plática de la enseñanza en pandemia, pero mi pregunta va encaminada hacia allá. Si ustedes podrían identificar trabajo invisibilizado dentro de sus actividades profesionales sí remuneradas, que al ser cuidadoras y tener estas características propias que tal vez hemos aprendido las mujeres a lo largo de las generaciones, hacemos de manera diferente a los hombres. Ustedes ya nos adelantaban que, por ejemplo, en los procesos de negociación para la paz duradera, esta característica de ser cuidadoras puede funcionar. Pero me gustaría saber si tienen identificada alguna otra área donde de manera definitiva estos mandatos de género jueguen a favor de un desempeño profesional, pero que también signifique que se nos multiplica el trabajo en comparación a los embajadores hombres. Nuevamente, muchas felicidades y gracias por estar con nosotras. Nakatani-san, Adelante. les voy a dar un ejemplo. Cuando vivía yo en Indonesia, en algún momento hacía yo un chiste, de muy mal gusto, por cierto, y lo acepto, que iba a poner un anuncio que dijera: la embajadora de México busca una esposa. Entonces era descripción del puesto, características del trabajo, y abajo un gran letrero que decía: solamente es un trabajo de día. En la vida cotidiana de una embajadora, en una embajada como la que la embajadora tiene en Paraguay y como la que tiene la Embajada de México en Japón, hacemos un mundo de actividades sociales. La gente dice que nos pasamos la vida de cóctel en cóctel, pero no entiende que los cócteles son para trabajar. Esta semana tenemos una gran feria de alimentos en Japón que se llama Foodex. Hemos tenido cócteles con las empresas que venden carne de cerdo, porque es la empresa que más cerdo vende a Japón del mundo.
tuvimos un evento para recibirlos a ellos, tuvimos otro evento para la promoción de la gastronomía mexicana, y así como quieran. ¿Quién se hace cargo de eso? La embajadora. La embajadora se hace cargo también de eso. Mientras que en el caso de los varones, es su esposa o una colega administradora la que se hace cargo de eso. Entonces, simplemente el rol doble del hogar, de lo que significa una embajada, porque la embajada significa la embajada, pero también la residencia. No es la residencia del embajador, es la residencia de México. Representa todo. Representa que los meseros estén sirviendo en el rango que nosotros queremos que sirvan. Representa estas cosas tan obvias o tan simples, las embajadoras también lo tenemos que hacer. Yo soy una embajadora, como ya sabemos, un poco diferente a muchos. Entonces, por ejemplo, yo voy a las cárceles a ver a los presos mexicanos. Esa es una actividad que rarísima vez la hacen los embajadores varones. De hecho, yo he tenido, no sé, 150 años o 140 años de embajadores previos a mí. Nunca ningún embajador había ido a la cárcel. Y a mí me parece que hay que ir a la cárcel. Entonces, cosas así en donde las embajadoras pues tienen este trabajo adicional que significa representar a nuestros países. A mucha honra, pero hay días en donde dice uno, ¿dónde está mi administradora de casa que pudiera hacer esto? Administrador. En nuestra embajada tratamos de normalizar que el trabajo de los hombres y las mujeres es el mismo. Tenemos un encargado varón de los temas de género y hemos tenido muchos encargados varones de los temas de género. Yo tengo un asistente varón y una asistente mujer. Entonces, el té no solamente lo sirven las mujeres. En el caso de Japón, en donde la tradición es que las mujeres se hincan para servirlos, en mi oficina está prohibido que se hinquen. Prohibido. No se pueden hincar. Si se hincan en su casa, si se hincan en la tradición japonesa, perfecto. En la Embajada de México en Japón, ninguna mujer se hinca. Entonces, parecen cosas chiquitas, pero hay que irlas ajustando todos los días. Adelante. Sí, estoy completamente de acuerdo. Siempre yo digo que necesito administradora de mi residencia. Porque, por ejemplo, si organizo una cena invitando a algunas autoridades, ya de pensar de menú, tengo que pensarlo, ¿no? De combinación y que le gusta de esa persona. Y es como diría, hay tareas invisibles, pero por bien o por mal, las embajadoras lo pueden verlo, la necesidad. Sin querer, se nota que es necesario para hacer bien. Y tal vez yo creo que como las mujeres por naturaleza ya ha estado acostumbrado de ocupar multifunciones. Aunque no sea la madre, aunque no sea la esposa, pero siempre como hermanas ya están acostumbradas a cubrir multifunciones. Así que yo siempre digo a mi marido que eso no es nada como sorprendente que tú vas a ser embajador o de ocupar alto rango, porque siempre ha dedicado casi 100% de su vida al trabajo. Yo, la mitad, o no sé, de 40% de cuidar a la familia o de pensar a los padres, de esas cosas. Entonces, mi concentración no es casi por 100% de tarea. Entonces, es casi milagroso que yo he alcanzado este rango. Por suerte también. Pero así yo digo en medio broma, pero así es. Y yo creo que las mujeres tienen como capacidad de como imaginación. Si tienen que hacer estas cosas, entonces, antes de eso tengo que hacer esto, de eso como una hoja de ruta, ¿no? Y como por naturaleza ya tiene esa costumbre, entonces hay tareas invisibles, pero se nota obligatoria, forzosamente.
Muchas gracias. Muchas gracias, embajadoras. Yo creo que es muy importante esta parte del trabajo invisible y la sensibilidad. Voy a pasar a las siguientes preguntas. Eh, Primero de Jimena Salazar. Esta se refiere a los retos. ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron que pasar como mujeres para llegar a ser embajadoras? ¿Y cuáles son los retos que aún en la fecha siguen teniendo? Por favor. ¿Embajadora? Sí, gracias, embajadora Fría. Sí, hay retos, como yo dije antes, en la sociedad japonesa es como costumbre de trabajar largas horas en la oficina. Entonces, sí, hay como cosas para cuidar a las hijas, o a ver si tengo dos hijas, entonces tengo que correr de la oficina porque hay horarios de kinder o de guardería. Entonces, eso es un reto, porque cuando mis hijas son pequeñas, me sentí, al despertarme, ya se puso clic de bomba de tiempo. Entonces, hasta cierta hora, no te rías, sí, hasta cierta hora tengo que hacer esto. Hasta las 6 tengo que volver a casa, de primera hora de mañana hasta las 7 tengo que terminar de lavar las manos, poner la máquina de lavado, o hasta como 7 tengo que despertar mis hijas para dejarla despedirse para ir a la escuela, de esas cosas. Así. Y ya en la cama yo pensé, ¿qué se queda en la nevera? ¿Qué voy a hacer para desayuno? ¿Qué voy a hacer para el almuerzo? ¿Qué voy a hacer a cena? Ya en la cama estoy pensando así, funcionando. Ha sido un reto. Por esa razón yo me sentí muy libre primeros días en Paraguay de estar sola, liberado de tareas domésticas. Entonces, estas cosas han sido retos. Y también en alguna parte, embajadora Puría dijo que como siendo de representante femenina, se requiere parte muy femenina, porque no, yo no puedo salir en las actividades sociales, en algunas como vestidos un poco raro, de como demasiado casual, tengo que cuidar nuestra apariencia. Eso también es un reto. Sí, me paro aquí. Creo que las mujeres diplomáticas tenemos los mismos retos que todas las mujeres. Tratar de lograr un balance en nuestras vidas públicas y privadas. Las mujeres diplomáticas, como bien comenta la embajadora, somos mujeres más públicas. Recuerdo una primera ministra en Australia, en donde la gran crítica era cómo se peinaba. Y a mí me parecía increíble que la primera ministra de Australia, que suponemos que es un país más o menos, pues, no sé, que es que moderno, igualitario y todas estas cosas, no es cierto. La primera ministra de Australia, su problema era cómo se peinaba. Primer ministro del Reino Unido, que de por sí tenía una manera de peinarse muy particular, pues 2 días se comentó que qué chistoso se peinaba y luego nunca nadie más volvió a comentar, ¿no? Yo sí salgo sin, como sea, porque como además corro, pues ando de shorts y playera por todos lados, pero de shorts y playera cuando corro, no de shorts y playera cuando ando por la calle. Pero en fin, este tipo de retos los tenemos todos. El reto pareciera menor, el reto de la familia, pero es un reto importante cuando a la carrera se le aumenta ser gypsies modernos, porque finalmente los que nos dedicamos a este tipo de actividad necesariamente tenemos que incluir a los retos este tema. Y luego hay ministerios, hay situaciones en donde la gente prefiere una vida más estable, que es la vida de los varones, a una vida con todas estas adicionales realidades que son los retos que tenemos las mujeres. No importa si somos diplomáticas, no importa
si nos dedicamos a la limpieza de los edificios, si somos ingenieras, si somos, no importa digamos, la actividad que hacemos, el reto de la violencia, el reto de la discriminación, el reto de la falta de igualdad para las mujeres se da en todos los ámbitos. Aquí además se da multiplicado por este tema de cambiar de lugares y cambiar de espacios en nuestra vida profesional, muchas veces a lo largo de nuestra vida profesional. ¿Puedo agregar unas cositas? Solamente nosotros hablamos de retos, entonces va a asustar a los que están participando, pero siempre hay soluciones. Hay gente que ayuda y hay, por ejemplo, cuando yo tuve la primera hija, ha sido una tarea muchísimos, es una carga tremenda, entonces pensé, tener segundo hijo, voy a morir, va a morir, porque es imposible tener dos hijos. Pero teniendo segunda hija, yo no he muerto. Entonces, siempre hay soluciones, hay ayudas. Por ejemplo, mi gran ayuda son las redes de madres. Las amigas de guardería de mi primera hija me ayudó mucho toda la vida, son las mejores amigas. Siempre quejamos que estos maridos son horribles, que nos ayudan de esas como críticas y tomando vinos, eso de como quitar mi estrés. Entonces, no se asusten, por favor, que siempre hay soluciones, siempre hay alguien que ayuda. La sororidad es lo fundamental también de las mujeres. Sí. Muchas gracias. Voy a leer primero un comentario y después unas preguntas en bloque. Bueno, para que podamos tener tiempo, la pregunta que gusten contestar estará muy bien. Comenzaré por el comentario. Comentario de Jessica Laborde. Sí, aquí estamos participando en la FoodX Japón como chef principal de una compañía importadora muy reconocida. Bueno, saludos de Jessica Laborde, muchas gracias. Comenzaré por las preguntas. Pregunta de Jimena Salazar. Esta es acerca de cuáles fueron los retos que tuvieron que pasar como mujeres para llegar a ser embajadoras y cuál. Esta la he leído, una disculpa, por favor. Es la siguiente. ¿Algún consejo para las mujeres que están interesadas en incidir en la política nacional o internacional? Muchas gracias. Creo que estaba muy de mano con lo que acaban de comentar, de Fernanda Guzmán. Y otra pregunta más, esta se refiere a cómo vivieron la pandemia en sus misiones diplomáticas. Creo que es muy importante también hablar un poco de la pandemia. Y esta es de Citlali López. Y ahora, bueno, la última pregunta es de Yesiret Espejo. ¿Han tenido algún choque cultural por ser mujeres cuando llegaron a Japón o a Paraguay, respectivamente? No sé quién quiera comenzar. Sí, embajador Curio, por favor. Ya empecé. El choque cultural no necesariamente tiene que ver con ser mujer en Japón, sino primero con ser extranjera. Pero porque hay una curiosidad especial de los japoneses cuando uno es extranjero, y yo claramente no soy japonés. Entonces, es muy interesante es fascinante ver el mundo. Eso sí es una de las maravillas que tenemos las mujeres y los hombres diplomáticos, la capacidad de ver el mundo, la capacidad de adaptarnos. El día siguiente que nosotros llegamos, la vida tiene que ser normal, no importa qué quiera ser normal, y créanme que amanecer en la India un día, subirse al avión y amanecer al día siguiente en Japón, créanme que es muy diferente. Entonces, es fascinante ver la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. En unos países hay una recepción más cálida que en otros, pero otra vez el hecho de ser los bichos raros y ser la primera de esto, la primera del otro, hace que nosotros inmediatamente nos sintamos especiales cuando se llega al ámbito laboral, pero en la vida cotidiana las mujeres, pues eso, somos mujeres y tenemos que igual saber al día siguiente dónde se vende qué,
donde hay que ir por leche, una cosa tan básica como esa, como cómo presentarse ante las autoridades. En algún momento en Indonesia me tocó ir a visitar a un ministro de Agricultura. La diplomacia de los temas agrícolas y de los temas de gastronomía en México son muy importantes. Entonces, con el ministro de Agricultura estábamos en la negociación de los permisos sanitarios de A, de B, de C. El ministro en cuestión era un ministro que después nos hicimos muy amigos, muy, muy interesante, con mucho conocimiento de los temas agrícolas, pero era y digo pero, no, porque era un ministro que venía del partido conservador musulmán de la coalición del gobierno. Entonces su secretaria nos habló, yo creo que unas 4 veces antes de que llegara yo a su ministerio para esta reunión. No le importaría traer manga larga. No me importaría traer manga larga. No le importaría traer falda abajo de la rodilla. Claramente sabía que usaba yo minifalda. No me importa llevar falda abajo de la rodilla. No le importaría, por favor, no saludarlo con la mano. No me importaría saludarlo con la mano. Llegó un momento donde mi secretaria empezó a ponerse muy nerviosa porque era no esto, y todavía no habíamos llegado a la negociación. Y yo, para quitarle la atención a mi secretaria, le dije, pero no han dicho que no puedo besarlo, ¿verdad? Yo sí puedo besarlo. Dijeron que no lo puedo tocar y que no le dé la mano y que esto y que lo otro, pero le puedo dar un beso. Estaba tan asustada diciendo, esta embajadora es capaz de besar al hombre. En fin, después nos hicimos muy amigos en el trabajo. Él venía con su esposa a la casa, yo iba, o sea, había una relación de empatía, pero todas esas realidades tenían que ver con que era yo mujer, aunque fuera yo la representante de un país tan importante como México. Muy interesante, ¿eh? Embajadora. No lo besé, por cierto. Sí. Yo recomendaría para que no se tome cualquier cosa que ocurre cuando ustedes visitan país extranjero, no tomarlo como choque cultural. Divertirse es algo distinto. Y siempre yo digo, cuando yo estuve en México, hay una delegación de empresas o de cámaras de comercio de ciudades locales, ¿no? Entonces ellos preguntan, ¿cómo es la seguridad en México? Y yo digo siempre, no compare con Japón. Japón es algo peculiar. No es el estándar global de lo que la seguridad, del nivel de seguridad de Japón, ¿no? Entonces yo siempre digo a los demás que no tome desde el punto de vista de Japón. Hay estándar global. Entonces, si no, nadie va a tomar como choque cultural de cualquier cosa que por curiosidad puede esperar. Y yo confieso que al principio en México me chocó como el embajador Perea dijo que abrazarse y dar besos, así, ¿no? Eso como siendo japonesa, un poco chocante, sobre todo de primera vez, ¿no? No es nada de saludarse ni conocía, pero ya primera vez, hola, ¿qué tal? Así, ya abrazan, mamá, un poco chocante, de verdad, así. Y durante la pandemia, los paraguayos, yo digo en broma que antes se tomaba muy fría de saludo de manera japonesa, así con poca cierta distancia, así solo como de frente. Pero con pandemia, gracias a pandemia, ya están acostumbrados de saludarse un poco cierta distancia social, ¿no? Así que tal vez podría decir que manera de saludarse de estilo japonesa ya ha alcanzado de estándar global. Esas cosas pasan. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encantó mucho todo lo que nos comentaron. Me quedo con esta parte de pues que las mujeres se quedan con las tareas invisibles, el trabajo del cuidado, y que ahora tenemos que tener a más mujeres
tomas de decisión, así también como tenemos que ser más sensibles sobre esta paridad de género, también de que las mujeres no tengan también todo el poder y se vuelva, bueno, y que hagan esta disparidad también, digamos, hasta con pequeños comentarios, ¿no? Como de muñeco. Y porque podemos caer nosotras mismas también en esa dinámica, aún como mujeres. Pues muchas gracias por hacer un tema tan cercano. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. En verdad estoy muy agradecida y creo que el tiempo ya se está por cerrar. Entonces, me gustaría verlas, me gustaría cerrar con esto este ciclo de preguntas y no sé si alguien más, ya sea Citlali o Vania, quieran comentar algo. Si no, ya daré conclusión a este evento. Yo solo, de nuevo, muchísimas gracias, embajadora Pría y embajadora Nakatani, y nos vemos pronto. Adelante, Vania. Y pues definitivamente la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón está el día de hoy de manteles largos, porque el 8 de marzo es un día de lucha, es un día justamente de darle visibilidad a lo que pareciera invisible, es un día de poner en manifiesto cuáles son las deudas que tenemos como sociedad con las mujeres mismas. Pero también es un día, y por eso es que estamos de manteles largos, de ponerle cara a aquellas mujeres que, como dije en un principio, a pesar del techo de cristal y de los pisos pegajosos y de las escaleras rotas, son la máxima representación de sus países en Japón y en Paraguay. Posiblemente uno de los caminos para que estos techos de cristal se sigan rompiendo es justamente que estas figuras o posiciones que solían ser ocupadas por hombres ahora sean ocupadas por mujeres. Y yo les agradezco muchísimo que el día de hoy les hayamos puesto una cara, un nombre y todas estas historias tan apasionantes, pues no solamente para las generaciones que vienen abajo, sino también para quienes ya están ejerciendo y para quienes seguimos reaprendiendo todos los días. Se quedaron muchas preguntas en el tintero. Les agradezco a todas y también a todos los que se conectaron, a quienes nos hicieron llegar sus mensajes de la comunidad de estudios sobre Japón y de relaciones con Japón desde México, a la diáspora mexicana que está en Japón y por supuesto también a la diáspora japonesa y a la comunidad paraguaya que lleva a cabo y alimenta las relaciones con Japón. Doctora Melba Pría, adelante, por favor. Solamente un comentario que ya había hecho la embajadora Nakatani, y esta es una carrera fascinante. Pareciera a veces que hablamos de las cosas difíciles. La vida de las mujeres es difícil. La vida de las mujeres tiene retos, no importa en dónde estén. Esta carrera no está exenta de ellos, pero esta es una carrera fascinante. No importa si es uno administrativo, tercer secretario o embajadora, realmente servir a nuestros países primero es un honor que pocas veces tiene uno la posibilidad, pero es una carrera fascinante. Todos los días hay algo nuevo, todos los días seguimos aprendiendo, no importa si tenemos más de 40 años en esto, es increíble que todavía el dato fulano, el tema perengano. Entonces, realmente a las internacionalistas, a los internacionalistas, atrévanse a enamorarse de ser internacionalista. Les agradezco mucho que hayan propuesto estos temas. Le doy la bienvenida, no porque no estuviera, pero ahora le vemos la cara a mi tocaya Melba Falk, que es, en el caso de las relaciones México con Japón, al igual que Vania, Citlali y Ana, somos diferentes generaciones. Ese lazo, todos nosotros, todas nosotras, en el caso de México y Japón, en el caso de Japón y Paraguay seguramente lo mismo, somos solamente, pero no menos, un eslabón fundamental de unas relaciones que llevan muchos más años de los años que nosotros le vamos a dedicar a esta relación. Entonces, muchísimas gracias por esta labor no remunerada que hace la MEJ de facilitar los lazos siempre de amistad entre un país
tan, tan importante como es Japón y un país tan, tan importante como lo es México. Muchas gracias. Qué mejor manera de cerrar este conversatorio. Muchísimas gracias, embajadora Melba Pría, embajadora Yoshie Nakatani. Los invitamos a que sigan a MEG en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde en unos días podrán consultar la grabación de este conversatorio y que podamos repasar las ideas que las embajadoras nos compartieron el día de hoy. También los invitamos, pasado mañana tenemos el informe de los exbecarios mexicanos que han concluido sus estudios en Japón y regresan a México. También hay que registrarse, igual que para este conversatorio. Van a estar de los 3 programas de posgrado, de perfeccionamiento del idioma y de profesores en activo. Los detalles están en nuestras redes sociales y vamos a tomar una foto conmemorativa. Entonces, si el resto de los participantes pueden encender sus cámaras, les voy a dar unos segundos y yo les aviso cuando tome la foto. Aprovecho también para agradecer a los equipos de la Embajada de México en Japón, de la Embajada de Japón en México y de la Embajada de Japón en Paraguay. Además, por supuesto, del equipazo de mujeres y hombres de AMEG que hicieron posible la actividad del día de hoy. Entonces, denme un segundo, por favor. Si me regalan su mejor sonrisa. Está muy bien. 1, 2, 3. Les agradezco y pues no nos despedimos. Nos vemos en el próximo conversatorio. Embajadoras, nuevamente, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y gracias a los varones valientes que nos acompañan.